AloDoc, el espacio para hablar de salud, de bienestar, de temas del día a día, temas cotidianos que nos interesan a todos y de los que aprendemos todos los días. Así que bienvenidos. Hemos habilitado nuestras redes sociales, nuestras líneas telefónicas, nuestro correo para que ustedes sean parte de este programa AloDoc. Hoy con un tema maravilloso, además taquillero, porque nos encanta y porque es muy cercano y porque, atención, estamos muy cerca de esa fecha límite para que los empleados consignen en el fondo de pensiones ese ahorro que durante todo el año se le hace al empleado. Y es una obligación y por ley debemos hacerlo. Así que vamos a hablar con un especialista de cuánto es, en dónde se consigna, para qué se pueden utilizar, cuál es la mejor forma de cuidar esas cesantías. Cesantías es nuestro tema de hoy. Así que recuerde, línea telefónica 268-6030, redes sociales @telemedellín, numeral AloDoc, y nuestro correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Por eso quiero invitar al estudio a un especialista en Derecho Laboral. Él es abogado, además docente en muchas universidades, un invitado de lujo. Él es Juan Guillermo Herrera. Bienvenido a AloDoc. Qué rico que nos está acompañando. Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Qué gusto saludarte. Gracias por llegar. Yo sé que tuvo un día apretado. Por favor. Bueno, doctor, profesor, ¿cómo quiere que le diga? No, Juan Guillermo. Juan Guillermo, bueno, está bien. Las cesantías son un ahorro que debemos cuidar, que debemos proteger para el futuro. Pero en realidad están pensados como un subsidio cuando el contrato termina. ¿Es así? Efectivamente. La palabra cesantía viene de cesante y es un auxilio que se da específicamente para cuando la gente queda cesante, cuando termina su contrato de trabajo. Lo que pasa es que en Colombia lo hemos utilizado para otras cosas, pero el objeto fundamental es que sea un auxilio de cesantía. Inclusive el nombre correcto es cesantía, no cesantías. Ah, es no el cesantías, auxilio es el plural que le ponemos. El auxilio de cesantía, porque la cesantía es una sola, no queda cesante. Y en ese momento considera la ley que debe la gente recibir el auxilio para solventar algunas necesidades, por lo menos un mes por año, cuando la gente queda sin empleo. Eso es muy cierto, que el uso ha ido cambiando, sobre todo por nuestra cultura. Pero hablemos y contémosle a los televidentes específicamente cuáles son esos 3 ítems en los que las cesantías deberían ser invertidas. Pues las cesantías, además de servir como colchón para cubrir esa necesidad, pueden ser utilizadas en varias formas cuando el contrato de trabajo está vigente. Primero, cuando la persona quiere comprar vivienda. Sí. Frente a la vivienda hay varios ítems. Compra de vivienda. Se puede utilizar para remodelación, mejora o construcción de vivienda. Se puede utilizar para levantar gravámenes hipotecarios sobre un lote. Y no solo es el lote de la persona o la casa de la persona, es el lote y la casa de la persona y el del cónyuge o compañero permanente. Qué bien. Eso es muy importante también porque la gente muchas veces no utiliza este recurso como es. Entonces, para comprar, para mejorar, para construir, para levantar gravámenes hipotecarios, para participar en planes de vivienda que hagan las cooperativas o que hagan las entidades públicas. A más de lo anterior puede utilizarse o se puede entregar cuando la persona va al servicio militar. Alguien va a prestar servicio militar y se le pueden entregar en forma anticipada las cesantías. Esa no la conocía. ¿Cómo le parece, Diana? Y además de eso, hay una nueva norma que es el decreto 1562, recientico de agosto del 2019. ¿Qué dice ese decreto? Que se pueden utilizar las cesantías igualmente para solventar planes de estudio para los hijos o los dependientes. Qué importante, o sea que ya no solamente son para el propio beneficio del empleado, sino para el de su familia. De su familia, también para estudios superiores del empleado, el cónyuge o sus hijos. Estudios superiores o estudios técnicos que le permitan a la persona certificarse en una aptitud ocupacional. Entonces son los casos en los cuales se puede pedir la cesantía en forma anticipada, pese a que el contrato de trabajo está vigente. Ordinariamente la cesantía se entrega cuando el trabajador muere, cuando se retira y obviamente hablamos del caso de
servicio militar o la sustitución patronal. Cuando hay un cambio de empleador, el trabajador puede acordar con el nuevo empleador y con el viejo que se paguen las cesantías hasta ese momento. Ese es el otro caso en el cual se puede entregar la cesantía en forma anticipada, Diana. Está muy bien. Bueno, Juan Guillermo, vamos a recibir un video que nos enviaron a nuestro correo electrónico alodoc@telemedellin.tv. Buenas tardes, lo envía Beatriz Bueno. Yo quiero saber si puedo retirar mis cesantías para el colegio de mis hijos o solo para la universidad. Muchas gracias por participar. Pues qué pertinente la pregunta en este momento. Totalmente, y lo estábamos hablando, es para educación superior. Es decir, para colegios no. Para colegio no, educación superior o estudios técnicos. Única y exclusivamente. Y los técnicos que tengan, pues que conduzcan a un certificado con actitudes ocupacionales. Sí. Podría hablarse que si no está en el colegio, podría estar haciendo alguna técnica que le permita retirar las cesantías en ese momento. Quiero advertir otra cosa también. El decreto 1562 del que te vengo hablando permite, o mejor, obliga al empleador a que sea quien haga la revisión inicial de los documentos para la entrega parcial de cesantías, no el fondo. Es decir, ¿es responsabilidad del empleador? Hacer el estudio y dar la aprobación. Lo manda al fondo y el fondo en 5 días debe desembolsar. Bueno, pero ahí tengo una inquietud bastante grande y es que ahora, digamos que se ha facilitado ese trámite, ¿no? Digamos que el empleado puede decir en su empresa, voy a mejorar mi casa, y puede ser una excusa. El empleado simplemente hace una carta autorizando al fondo para que sean entregadas, inmediatamente se las entregan. Es decir, ya no son tan rigurosos con ese estudio que realiza la empresa. O si debe ser así. Yo pienso que hay que partir de la buena fe y eso está bien, pero también hay que decir algo. O sea, al empleador se le pone una carga y es de vigilar que esa inversión se realice. ¿Cierto? Porque lo que vemos muchas veces es que las cesantías se utilizan para paseos. Exactamente. Para parrandas. Porque ganó el equipo de los afectos. Así es. Porque mi tío le fue muy bien en Estados Unidos. Entonces no se trata de eso, se trata de que las cesantías cumplan una función. 1, para cuando esté cesante y 2, para eventos que tienen que ver con vivienda y con educación. Eso es lo más importante. Ahora, había unas normas del Ministerio de Trabajo, unas normas que fueron anuladas, pero todavía se prevé que el Ministerio puede investigar a los empleadores cuando no están efectivamente los trabajadores utilizando bien e investigar mejor también por parte de los empleadores a los trabajadores cuando no se utiliza bien el auxilio de cesantía. No se debe utilizar para paseos, para parrandas, para farras, etcétera. Eso es dilapidar un pequeño capital que tiene el trabajador. El fondo lo escoge el empleado, no el empleador. ¿Es así? El fondo lo escoge el empleado, efectivamente, y se puede trasladar de fondo. En cualquier momento y sin ningún requisito. Sin ningún requisito. Está bien. Bueno, en cuanto a retiros parciales, ¿esto es posible si, digamos, volvemos al caso del empleado, vuelve y dice, no, quiero mejorías en mi casa, pero entonces no me entregue todo, una partecita, un poquito? ¿Esto se puede hacer así eventualmente? Claro, Diana, es que esa es la plata del empleado y él puede retirar, hombre, yo tengo una necesidad de arreglar las puertas y las puertas me valen 100 y yo tengo 200, pues hago el retiro parcial, por lo que valga efectivamente el retiro, el cambio de las puertas si queremos mejorar las puertas en la vivienda. Está muy bien. ¿Qué pasa con los independientes? Es decir, cuesta, digamos, hacer este ahorro si estamos pagando por algún servicio, por un contrato de prestación de servicios. Esta plática se diluye, no existe prácticamente. Diana, usted me toca un tema muy crucial, casi que es para 5 programas de estos, porque los independientes no hacemos ahorro de cesantías en forma obligatoria, los independientes hacemos ahorro de cesantía en forma voluntaria. Si queremos podemos meter, estoy dando la expresión muy coloquial, meter la plática a un fondo de cesantías como ahorro voluntario, pero no es obligatorio, no tenemos empleadores. Yo soy independiente, yo no tengo empleadores. Entonces, para los independientes, inclusive a determinados niveles, es muy difícil ahorrar una cesantía. Es muy complicado. Es complicado porque el independiente paga su seguridad social. Exacto. Y es mucho. Va un 28.5 y hacen retención en la fuente, vamos en 38, dejémoslo ahí. Bueno, ¿qué le parece, Juan Guillermo, si vamos al tablero y hacemos un ejercicio de liquidación de cesantías con base en un mínimo? Le cuento a Diana que hace rato no me sacaban al tablero. Adelante, usted es el experto en tableros, es más, quiere que le entregue el marcador. Muchas gracias. Adelante, todo suyo. Permítame. Estamos hablando, redondeamos a 980.
Sí, está bien. Estamos hablando de liquidación. 9.80 y para redondear más, póngale 9.80. Ah, pero ¿quieres incluir ahí el auxilio de transporte? Ahí está incluido. Digamos ¿cierto? que ese es un salario. Hace parte del salario vamos a prácticamente. redondearlo. Digamos que este es el salario. Y digamos que hay un auxilio de transporte para redondear, Sí. de 120. Está bien. ¿Cierto? Eso nos va a dar 1.100.000. Siempre el auxilio de transporte hay que tenerlo en cuenta para efecto de liquidar el auxilio de garantía, con excepción de aquellas personas que no reciben el auxilio de transporte. Son las personas que viven a una distancia o en el lugar de trabajo o a una distancia muy pequeña del lugar de trabajo, no tienen auxilio de transporte. Entonces, la cesantía se liquida, se paga un mes por año Sí. servido o proporcional. El primer ejemplo nos implica de que esto no haya cambiado en el año. Si alguien trabaja un año completo y Sí. este salario no ha cambiado, como es un mes por año de servicio, la respuesta va a ser muy simple. La cesantía vale 1.100.000. Exactamente lo que corresponde a una mensualidad. Ahora, si este salario ha cambiado no ha cambiado en los últimos 3 meses, se liquida igual. Pero si ha cambiado en los últimos 3 meses, hay que sacar un promedio. Y un promedio y se toma el año completo. Entonces, por decir algo, esta persona recibe durante los primeros 10 meses del año, recibe 1 millón. Sí. Son 10 millones de pesos, Sí. ¿cierto? Y recibe 1.200.000 por los otros 2 meses siguientes, Sí. son 2.400.000, lo que nos impone que son 12.400.000 al año. Sí. Y esto habrá que dividirlo por 12. ¿Nos va a dar cuánto? Nos va a dar uno. A ver, permítame que tenemos las ayudas. No. No nos vamos Y a si quiere yo le ayudo también. Usted sabe muchas matemáticas. ¿Cierto? No tantas, por eso necesito la Permítame, calculadora. Téngame aquí un momentico. Sí, señor. Aquí la calculadora pequeña, saquémosla. Vamos a poner este en su bolsillo y me Sí, permite. muchas gracias. Claro, por favor. Digamos que son 12.400.000 pesos dividido los 12 meses del año. dividido 2, eso nos va a dar Millón. 1.033.333,33. Ese sería Eso sería lo que tendría que consignar el empleador todos los febrero o por lo menos de ese año, el 14 de febrero. el 14 de febrero a más tardar. A más tardar. Bueno, hablemos de la liquidez, de los intereses de estas cesantías, Perfecto. porque es algo que ya se tuvo que haber consignado, el plazo era 31 de enero, ¿cierto? Para entregarle también a su empleado esa platica. Eso es como una especie de interés. Mire, ¿De esta ¿qué plata? pasó? Esta norma es de 1976. En esa época la inflación era muy alta. Nosotros llegamos a tener inflación en el país de 25-30% anual. Entonces la ley acordó darle al trabajador un interés del 12%, porque el empleador en esa época también era quien tenía la cesantía. O sea, la cesantía no estaba en un fondo, la tenía el empleador y se la pagaba al trabajador. Sí, sí. Entonces, para que no hubiese un enriquecimiento indebido, entre comillas, se optó porque el trabajador debía recibir antes del 31 de enero de cada año, recibir el 12% sobre el valor de garantía anual consolidada a 31 de diciembre. Siempre que hagamos de garantía la consolidamos a 31 de diciembre. Exacto. Pero entonces, volviendo a este ejemplo, o redondeándole a 1 millón, ¿de qué porcentaje estamos Un hablando billón en la cien, actualidad? Volvamos, ya sin calculadora no podemos hacer nada. ¿Qué cosa, hombre? 1.100.000 por 12%, esos son 132.000 pesos de intereses a las cesantías. Perfecto. Perfecto. Está clarísimo. Espero que para ustedes también haya sido así. Recuerden, tenemos una fecha límite. 14 de febrero. 14 de febrero El día para de hacer San esta Valentín. consignación. Ah, no, importantísimo, no se nos va a olvidar. Ojo que no se pueden gastar la plata de las cesantías de los trabajadores de San Valentín con la amiga, la novia, etc. Entonces cambiemos la fecha, que sea el 13. Que sea- Hasta el 13 hay plazo. el 14. Profesor, ya, muy amable Bueno, por esta a usted. explicación, pienso que quedó clarísimo. Yo quería preguntarle qué pasa con esas empresas o con esos empleadores que no cumplen. Bueno, aquí hay dos formas
dos formas de incumplir. Una primera forma de incumplir es no consignar. Y el no consignar implica de que a la persona se le deba pagar un día de salario por día de retardo. Es una sanción costosísima. Es una indemnización por mora, por no pago del auxilio de cesantía. Vale un día de salario por uno de retardo. Muy costosa, mucho. Muy bien. ¿Por qué? Porque porque arrancas el 15 de febrero y si no pagas todo el año, por decir algo, si no pagas todo el año, vas a tener que pagar entonces 10 meses y medio de salario. Ese es 1 millón de pesos en 10 millones y medio. Claro que sí. Hacemos una pausa para unos mensajes, Juan Guillermo, y ya regresamos para explicarles entonces a los televidentes como empleado también cómo se puede exigir este pago. Claro. Ya volvemos. Estás viendo Aló Doc. Regresamos a lo que estamos hablando de cesantías y dejamos una pregunta abierta hace unos minuticos. Juan Guillermo, si el empleador no cumple, ya usted nos habló de las sanciones, ¿el empleado tiene derecho a reclamar o a exigir de alguna manera este pago? Claro que sí. Y lo puede hacer judicialmente. ¿Cuál sería entonces esa ruta? Es una acción ordinaria laboral y obviamente se busca muchas veces la conciliación previa en el Ministerio del Trabajo. Mire, Diana, se me olvidó decirle algo que es muy importante. No solo el no consignar la cesantía es un incumplimiento. Pagarlas mal genera otra sanción. Es muy usual, yo no sé quién desarrolla las ideas, de que a la gente le dice al empleador, liquídeme a final de año. Liquídeme, págueme las cesantías a final de año. Pero es usual. Totalmente. Porque la plática en diciembre cae de maravillas. Bien. Ahí hay una especie de colusioncita, entonces eso es mejor manejarlo bien, porque cesantía que se paga mal, cesantía que pierde el empleador. El empleador, si paga mal, la pierde, y si no paga a tiempo, recibe una sanción moratoria. Por eso es muy importante que las dos cosas se hagan muy bien hechas, se pague bien y no estar utilizando la figura de liquidar anualmente contratos únicamente para tener el auxilio de cesantía. Yo le doy un consejo a los empleadores y a los trabajadores: consignen ante el fondo debidamente. Claro, como y se debe evitan ser. problemas. Sí, señor, es muy cierto. Lo invito a que miremos el monitor, si quiere desde ahí o se corre un poquito para allá para que lo observemos. Y este es un panorama de lo que ocurrió en 2019, según nuestra fuente que es Asofondos. Y dice el uso de las cesantías. Vamos a mirar en qué nos gastamos las cesantías los colombianos. El 12,7 billones de pesos fueron... fue el total recaudado, de cesantías a los trabajadores. 2 billones fueron por desvinculación laboral, es decir, 2 billones por terminación de contrato, lo que hablábamos hace algunos segundos. Sí, Diana. 3,1 billones se usaron para gastos asociados con vivienda, que ya usted nos aclaró, para compra, para remodelación, para construcción, deshipotecar, muy bien. Y 600.000 millones fueron para educación superior. Según estas cifras, el monto ha disminuido para educación, se ha incrementado para vivienda. ¿Eso es una realidad? Es una realidad. Este año espero una cifra un poquitico más alta, los 12,7 billones, espera llegar a 13 billones y medio más o menos. Pero mire, el decreto 1562 lo que trata inclusive es de formular la necesidad y la posibilidad de que se prepaguen los estudios de los hijos. Eso es muy importante. Por eso, viendo este panorama, el gobierno saca este decreto pretendiendo que se incremente el uso en educación superior de las cesantías, no solo de los trabajadores, sino de los hijos también. Sí. Y de los dependientes. No son solo los hijos, son los dependientes también. De mí puede depender un hermano, ¿cierto? De mí puede depender una tía, un sobrino. Sí, pero eso entonces, ¿dónde está estipulado? Decreto 1562. ¿En los mismos fondos? Sí, está en el decreto y los fondos permiten. Hay entidades que ofrecen programas y seguros de educación. Yo puedo comprar un seguro para un hijo, para un nieto, para un sobrino. Esa plata me sirve para eso. Ese decreto entonces lo que pretende es estimular un poco más el uso en educación. Indiscutiblemente
el apuntarle a la educación ha sido beneficioso porque antes no se utilizaban. A partir de la ley 50 que permite que las cesantías se usen en educación, se ha venido creciendo un poco. El año pasado disminuyó, pero se espera que este año vuelva a crecer con las nuevas normas. Pues esperemos que así sea, porque pensaría que es de las mejores inversiones, obviamente está en la educación. Hablemos de cómo debe ser ese cuidado y ese seguimiento que se le hace a las cesantías. Por lo general no revisamos ni los extractos, ni las horas, ni los días, ni lo consignado. Es una realidad, ¿no? A la gente le llega el extracto y no se da cuenta. La gente no se da cuenta, la gente las cesantías las tiene en cuenta el 14 de febrero y cuando las van a sacar, no más. El extracto hay que hacerle seguimiento, el extracto hay que revisarlo. El empleador tiene la obligación también de vigilar que el trabajador utilice bien las cesantías cuando las retire en forma anticipada, parcial o total. Esa obligación existe, que si haga la mejora, que si haga la reforma, que si compre el lote. Es que no podemos dilapidar la cesantía en otras cosas. Y reitero, inclusive si el empleador no lo hace, pueden haber sanciones del Ministerio del Trabajo. ¿En qué momento podrían ser retenidas esas cesantías? Una muy buena pregunta. Las cesantías retienen cuando hay una justa causa de despido y son 3 en particular. Cuando el trabajador cometió un delito contra el empleador. Cuando el empleado va a conocer secretos técnicos de la empresa, por ejemplo. Entonces, pero aquí es muy importante, si hay un delito que comete un trabajador, hay que colocar la denuncia, no se pueden retener las cesantías anticipadamente. Lo que se hace es que se le informa al fondo que hay una denuncia penal y que el fondo necesariamente tome nota de ella para que no entregue las cesantías por terminación del contrato, que es lo que con más frecuencia sucede. Hoy la lectura de las cesantías es muy simple. La lectura de las cesantías con la simple solicitud del trabajador, decreto 1569. Con la solicitud del trabajador se entregan las cesantías y con una prueba por lo menos sumaria de que el contrato terminó. Entonces, en estos casos donde hay un hurto, un delito, una agresión, unas lesiones, se coloca la denuncia y se envía inmediatamente al fondo la constancia de que es un delito para que el fondo retenga. Porque lo que pretende la cesantía es cubrir también algunos perjuicios que el trabajador le pueda ocasionar al empleador en forma, reitero, de acto delictuoso. Bueno, tenemos una llamada desde Buenos Aires. Qué rico que se están comunicando con Alodoc. Carolina Cortés, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Con las cesantías, Se escucha un poquito mal. Adela, ¿tú puedes bajar de pronto un poquito el volumen de tu televisor, de tu pantalla, para que te podamos oír bien? Lastimosamente se cae la llamada, pero vuélvelo a intentar, que aquí estaremos esperando para resolver esa inquietud. Volviendo al tema de cesantías, profesor, ¿qué pasa con un salario integral? Algo muy similar a lo que sucede con los independientes. Lo mismo, Diana. El trabajador que tiene una vinculación por salario integral no tiene derecho a las cesantías. Se entienden incluidas en su salario. Exactamente, supuestamente es integral porque incluye todo, pero entonces, ¿cuál sería ese ideal de ahorro? Tendría que ponerlo en su presupuesto también, como algo más. Las cesantías equivalen a un 8%, a un 8.33%. Sería lo mínimo que debería. Lo mínimo que uno debe tener es un ahorrito del 8.33% y un salario integral permite hacerlo. Inclusive los salarios integrales no solo son el mínimo integral, que son 3 salarios mínimos. Hay salarios mucho más grandes que le permitan a la gente ahorrar. En este país ahorrar es difícil, pero esos salarios permiten hacerlo y como consejo diría uno mínimo el 8.33%, que es el valor de una mensualidad al año. Bueno, parece que Carolina lo volvió a intentar y lo logró. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Cómo está? Buenas tardes, qué pena que se me cayó la llamada. Que yo quería saber, en caso de uno fallecer, ¿qué pasa con las cesantías? ¿Se le quedan a algún familiar o se pierden? ¿Qué pasa en este caso? Muy bien. Muy bien, Carolina, ¿cómo está? Mire, Carolina, las cesantías no se pierden, las cesantías las entrega el fondo a los sucesores o a los herederos de la persona. Ordinariamente depende del monto, hay un mayor o menor trámite, pero cuando alguien se afilia al fondo de cesantías, manifiesta inclusive quién es el beneficiario o los beneficiarios. Y depende del monto, entregan directamente las cesantías con el acta de función de la persona.
Pero por decir algo, en este momento yo pago mis cesantías, yo no recuerdo haber puesto en algún formato o formulario de mi fondo quiénes serían mis beneficiarios. ¿Debo hacerlo, debo actualizarlo y acudir al fondo para que eso esté claro? Está bien hacerlo y no hay ningún problema en hacerlo. De todas maneras, la forma de mostrar quién es tu beneficiario, tu hijo, tu esposo, tu padre, tu compañero permanente, es relativamente fácil. En el caso donde hay una relación civil o eclesial de matrimonio, se hace con el debido registro civil y cuando hay una convivencia se acredita mediante declaración notarial. Recordemos que la convivencia mínima tiene que ser por 2 años en estos casos. Muy bien, importante eso también. Juan Guillermo, gracias por acompañarnos. Vamos a hacer un pequeñito resumen de 1 minuto antes de despedir a los televidentes. Claro. De las cosas más importantes que tocamos hoy o de los temas a resaltar. Se liquidan entonces anualmente las cesantías hasta el 31 de diciembre, se consignan en ese fondo de cesantías que el empleado ya escogió, que tiene predeterminado antes del 15 de febrero, pero aquí en Alodoc sugerimos que sea hasta el 13 de febrero porque de pronto el 14 se gasta en otra cosita. Pasamos al otro dato. ¿Para qué puedo usar mis cesantías? Para compra, construcción, mejora de vivienda, para financiar el pago de la matrícula propia en educación superior, también puede ser la del cónyuge, la de los hijos, y como auxilio monetario cuando nos quedamos sin empleo. Fundamental, este es el ahorro para cuando estamos cesantes, como nos lo explicó el profesor Juan Guillermo. Y si su empleador no paga a tiempo las cesantías, puede ser sancionado con 1 día de salario cada día de atraso. Así Perfecto, que atención. Muy bien. Es por ley, es por norma, hay que hacerlo. Atención, empleadores, es por ley que hay que consignar esta platica, este ahorro de su empleado que se lo merece y se lo ganó trabajando. Esperamos que hayan disfrutado este programa. Gracias por acompañarnos. A usted, gracias. Por aquí seguramente lo voy a invitar muchas veces porque hay muchos temas de que hablar para servir en Alodoc. Nos vemos mañana con otro tema bien importante. Donación de sangre. Donar es importante, sobre todo en este momento que hay escasez en Antioquia. Hablamos de eso mañana. Feliz tarde.